La información anterior muestra algunas estadísticas respecto al tabaquismo. No obstante, hasta la década de 1940, la actitud general de la sociedad era que el tabaco aliviaba tensiones y no tenía efectos nocivos. Sin embargo, las investigaciones han demostrado desde entonces que el tabaquismo aumenta el riesgo para el fumador de padecer diversas enfermedades, debido a que en el humo que se desprende de la combustión del tabaco existen miles de sustancias nocivas, entre las que destaca la nicotina, la cual provoca adicción. Tanto los fumadores activos como los pasivos absorben a través de las vías respiratorias estas sustancias. Los riesgos son especialmente significativos en el caso de las mujeres embarazadas, ya que pueden presentarse abortos espontáneos, nacimientos prematuros o incluso bajo peso de los bebés al nacer. En los niños, la exposición al humo del tabaco incrementa el riesgo de infecciones respiratorias, asma, neumonía y otras enfermedades. Por todo esto, el consumo de tabaco se ha convertido en un problema de salud pública, que también tiene consecuencias sociales relacionadas con los costos del consumo, el medio ambiente y la calidad de vida del individuo fumador, el no fumador y quien vive junto con él. Sin embargo, lamentablemente, las personas mantienen sus razones para fumar. Pues nada más. No sé, un día pasó y ya. De ahí no lo dejé. Por adicción, ya se me hizo adicción el hecho de fumar. Bueno, tal vez porque empecé desde la secundaria y se me fue haciendo adicción y yo ahorita trato de fumar lo menos que se puede, pero sí, todavía tengo ese problema. No sé, nada más lo pruebo de vez en cuando. Porque soy nerviosa y se me antoja. ¿Aproximadamente cuántos cigarrillos te fumas al día? 3. Los resultados obtenidos en la entrevista se encuentran resumidos en la tabla de frecuencias que observas. Otra forma de presentar la información es mediante gráficas. Estas pueden trazarse por medio de sistemas graficadores a través de las computadoras. Sin embargo, es importante conocer algunas reglas básicas para su realización. Veamos cómo construir una gráfica de barras con los datos del ejemplo que estamos manejando. Iniciamos por representar en el eje horizontal la escala nominal, que hace referencia a las diferentes características o cualidades de la variable. En el eje vertical se marca una escala que mide las frecuencias de las distintas clases. Luego se trazan rectángulos, cuya altura corresponde a la frecuencia de la clase. Otros aspectos que puede incluir la gráfica son el título, una leyenda que hace referencia a los datos representados y un pie, que indique la fuente de donde se tomaron los datos. Ahora veamos cómo, empleando la opción de gráficos de Excel, puedes trazar directamente la gráfica de barras. Solo tienes que capturar tus datos y seleccionar la opción correspondiente. Incluso puedes hacer las modificaciones que después requieras. Además, en Excel tienes otras opciones de gráficos, como la circular, llamada comúnmente de pastel. Observa que únicamente tienes que escribir tus datos y seleccionarlos. Después, seleccionar el tipo de gráfica y así obtienes la representación deseada. La construcción manual de la gráfica circular implica dividir la circunferencia, que representa el total de los datos, en sectores. Para ello, tomamos como base la tabla de frecuencias y calculamos la frecuencia relativa, dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos. El ángulo que corresponde a cada sector se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por los 360 grados que tiene la circunferencia.
La gráfica se obtiene midiendo con un transportador los grados que corresponden a cada sector. En la actualidad, se ha confirmado que la tasa de mortalidad de los fumadores se incrementa como consecuencia del desarrollo de distintas enfermedades. Sin embargo, muchas personas continúan fumando y muchos niños y jóvenes se inician cada año en el hábito del tabaco, debido tal vez a las campañas de promoción del consumo de cigarros, a la presión social o a la facilidad de acceso a este producto, no obstante que en esta edad su uso es ilegal. Desafortunadamente, el riesgo de padecer alguna enfermedad provocada por el tabaquismo depende en gran medida del tiempo que se tenga de fumar, del contenido de nicotina y alquitrán del tabaco fumado, así como de la cantidad de cigarros que se consumen en el día. La tabla que observas muestra el número de cigarros que fuman diariamente 50 personas seleccionadas para realizar una investigación. Con estos datos, vamos a construir un histograma, el cual es un tipo de gráfica de barras para variables cualitativas, por lo que las barras van juntas. A partir de la tabla de frecuencias que observas, calculamos los límites reales, restando 0.5 al límite inferior y sumándoselo al superior. El histograma se traza ubicando en el eje horizontal los límites reales, sobre el eje vertical las frecuencias absolutas. Después, los rectángulos cuya altura corresponde a la frecuencia. Como la ojiva, que es una gráfica de frecuencias acumuladas, la cual nos muestra la cantidad o porcentaje de datos que se encuentran por debajo de cierto valor. Para su construcción, partimos de la tabla de frecuencias acumuladas. Como la ojiva debe presentarse en términos de frecuencias acumuladas menores que, tomamos el límite inferior real de cada clase y aumentamos una clase más. Esto para abarcar el total de los datos. Ahora, al analizar el porcentaje de datos que es menor a cada valor mostrado, observamos que empezamos en 0 y los demás corresponden a las frecuencias acumuladas de la clase anterior hasta llegar a 100. Con estos datos, trazamos la ojiva. Primero se marcan en el eje horizontal los límites inferiores de cada clase, en el eje vertical las frecuencias acumuladas. Posteriormente, se marca un punto para cada frecuencia y se unen. En general, las gráficas estadísticas son de gran utilidad porque nos muestran información que se puede interpretar fácilmente. Permiten comparar conjuntos de datos e incluso se puede deducir información a partir de ellas, por lo que te sugerimos que investigues otros tipos de gráficas y su aplicación. También puedes analizar las distintas posibilidades que te ofrece un software para graficar.